Mientras hacemos este segmento han pasado aproximadamente 24 horas desde que se anunció la muerte de Pelé, que no por ser esperada debido a lo largo de su batalla contra el cáncer, no ha dejado de ser y a tener un impacto tan grande. La muerte de uno de los grandes personajes del último siglo, probablemente el mejor futbolista de todos los tiempos y cuya dimensión rebasó por mucho las distancias de un campo de fútbol. Con Barack Feber, Sergio Dip, Richard Méndez, Mauricio Pedrosa seguimos platicando sobre el legado del Rey Pelé, y creo que, Richard, vale la pena desde el ángulo individual de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros fuimos conociendo a Pelé en distintas etapas y por distintos medios. Lo que es innegable es que en todos nosotros Pelé deja una huella que es imborrable, y cuando hablo nosotros no hablo nada más nosotros cuatro, sino toda la gente que se ha conectado para ver estos videos y de los que de alguna manera llegaron a conocer de él. Pero ahora que recordamos su vida, su legado, su obra, su marca, ¿a ti en dónde te impactó más? ¿De qué te acuerdas más de Pelé cada vez que hay una referencia suya hacia ti? En principio, hay que entender que Pelé se ha convertido quizá en alguien que ha dejado un legado que va más allá de la cancha de fútbol. El legado de Pelé está mostrado, exhibido de manera categórica en cuanto a su decencia. Si bien Pelé pudo haber tenido alguno que otro escándalo, no es el tipo de ídolo deportivo que los escándalos le han perseguido o que se ha exhibido en demasía. En el caso del Rey Pelé, por ejemplo, el mayor escándalo es el de su hijo, que tuvo problemas con drogadicción, pero en el caso del Rey Pelé siempre mantuvo una conducta muy intachable, quizá algo que se nos perdió por largo tiempo durante la época de Diego Armando Maradona, que lo que era en el fútbol era totalmente distinto a su vida privada. Creo que Pelé supo diferenciar que lo que era bueno en la cancha había que hacerlo también en el día a día fuera de ella. Recuerdo unas palabras que me dijo en una entrevista hace unos años, por allá, a falta de un año para el Mundial de Brasil 2014, decía el Rey Pelé que él quería que lo recordaran como una buena persona, pero que también jugaba al fútbol. Algo tan simple. Para Pelé era prioritario ser un buen ciudadano, ser una buena persona, tratar de mantener esa imagen. Por eso que quizás uno tiene fresco en la memoria los goles y las jugadas de Pelé, pero aquellas quedaron algunas en blanco y negro y otras en resúmenes que tú puedes buscar por allí en YouTube, escudriñando en el internet. Pero la conducta del Rey Pelé fuera de la cancha es, creo que lo que hoy está más vigente, es lo que está más fresco en la retina de la gente, alguien que estuvo lejos de los escándalos, algo que quizá a muchos futbolistas en la actualidad pues le pica la espalda, porque el futbolista vive hoy en día en un escándalo tras otro. Creo que eso es lo primero que a mí me queda de la impresión del Rey Pelé, alguien tan grande que todavía dentro de lo que fue su quehacer futbolístico, todavía hoy, a horas de su muerte, seguimos discutiendo si fue o no el mejor del mundo, cuando las cosas que hizo Pelé las hizo hace 40 años. Esa para mí es de las partes más grandes, es decir, sigue siendo el estándar con el que medimos a los mejores futbolistas de todos los tiempos, y se cuentan con menos de los dedos de una mano. Eh, y tiene que ver con hacer cosas, Barack, que nunca se habían visto antes. Y no voy nada más al haber ganado una Copa del Mundo apenas por cumplir los 18 años, el haber hecho 2 goles en la final de Suecia 58, lo que hizo Brasil en el 62, como fue cosido para patadas en el 66, ganar el Mundial del 70, sino es que futbolísticamente Pelé evolucionó el deporte a niveles que no se habían visto. Yo insisto que es el primer superatleta que dominó al fútbol. Pelé dominaba desde lo físico, pero fue para mí el personaje que mejor combinó las virtudes físicas con las futbolísticas. Si había que hacer un pique largo, lo hacía y ganaba velocidad. Si había que saltar y rematar de cabeza, ganaba también así. Pero si había que driblar, quitarse 2, 3 jugadores, lo hacía así también. Es por eso que Pelé vive tanto en la memoria del aficionado al fútbol, porque hizo cosas que nunca habíamos visto y muy pocas veces hemos vuelto a ver. Sí, era y sigue siendo y seguirá siendo el molde, ¿no? El molde al que deben tratar de ajustarse el resto de futbolistas para tratar de acercarse al ideal de jugador de fútbol, porque el ideal de jugador de fútbol es Pelé en toda su magnitud, por todas las características de las que hablas dentro de la cancha, por todas las características de las que Richard habla fuera de ella, y porque si en algún momento ha existido un modelo a seguir, pues
quizás ha sido durante algún tiempo, ¿no? Durante su tiempo y quizás una generación. Pero el tema de Pelé es que sí cae en el tiempo e impacta en el espacio justo para no solamente ser trascendental para la generación que le tocó ver a Pelé, sino para la que siguió después y luego la nuestra, que ya solamente es de contadas y de videos, y solamente la que viene después de nosotros también. Entonces sí, es parte clase, fuera y dentro de la cancha, es parte que llegue en ese momento bisagra del fútbol cuando deja de ser antiguo y se convierte en un fútbol moderno, y él es uno de los grandes responsables cuando deja de jugarse con balón de cuero y empieza a jugarse con balón de plástico, cuando deja de ser en blanco y negro y empieza a ser a colores. Y Pelé, además de ser buenísimo, estuvo en el momento correcto, ¿no? Porque no solamente es tener talento, actitud y nobleza, sino además ejercitar todo eso justo en el momento en el que hay que hacerlo para romper cualquier tipo de barrera del tiempo. Y eso es lo que tuvo Pelé. Y creo que además elevó a Brasil como nación, como potencia futbolística, lo hizo también, pero al final del día como nación es el referente número 1 del país. Y no es un detalle menor. Hace un momento veíamos la estadística, Sergio, que Neymar recientemente empató a Pelé en la cantidad de goles anotados con la selección brasileña. ¿Cuántos futbolistas y de qué calidad han pasado por la selección brasileña desde que Pelé dejó de jugar y apenas alguien fue capaz de llegar a esa marca? Porque después está los casi 1,200 goles, algunos difíciles de tener registrados o no, pero son las 3 Copas del Mundo, es una vida en el Santos, un retiro breve y después una participación en el fútbol de los Estados Unidos. Pero la parte fuera de la cancha, es Pelé el embajador perfecto del fútbol por todo eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Y a todo lo que ustedes dicen y coincido, agregaría lo que yo veo, resalto y con lo que me quedaré, además de lo de la cancha, es que Pelé fue una super estrella global antes de esta era digital en la que vivimos, de redes sociales, de followers, de cobrar por posteos, de hacer cosas con marcas en redes sociales. Pelé lo hacía con marcas y patrocinios antes de estos tiempos del marketing. Y ahora es muy fácil con fotos, con videos, tener un alcance a nivel mundial. Y ahora las selecciones viajan por el mundo como en una especie de gira artística para que, pues, mientras recaudan fondos, crezca la marca de la propia selección de cada país o crezcan las marcas de los jugadores. Y Pelé se convirtió en esa superestrella global que trascendió su deporte, que trascendió el fútbol, que quedará para muchos, para la mayoría, como el mejor futbolista de todos los tiempos. Pero no solo eso, sino uno de los mejores deportistas también de la historia. A mí eso, hacerlo antes de estos tiempos del marketing, hacerlo antes de esta era digital, de las redes sociales, a mí me parece algo extraordinario que habla del futbolista que fue, por supuesto, dentro de la cancha, del ser humano que fue fuera de ella y de lo fácil que era para él relacionarse, de lo carismático que fue. A mí eso me marca, una superestrella global antes de estos tiempos que todos conocemos. Es un excelente punto también de cómo se volvió el primer gran influencer del deporte, ¿no? Pelé fue el primer gran influencer del deporte, tiene toda la razón, Sergio, porque incluso luego después mucha gente decía, bueno, pues es que Pelé también, pues nada más va y se pone el saco rojo de Santander, y come Subway, bueno, hasta Viagra. Claro. Pelé, se ganó su famosa publicidad de Viagra, de yo lo haría, ¿no? Pero se ganó cada maldito centavo que las empresas le pagaban a Pelé por promocionar sus marcas en eventos de fútbol, cada uno de ellos se los ganó. Y sí, evidentemente nadie trabaja gratis y Pelé pues también necesitaba seguir cobrando después de jugar al fútbol. No se hizo millonario jugando al fútbol Pelé. Eran otras épocas, ¿no? Y haber hecho un patrimonio muy bueno de todas sus apariciones. Pero sí creo que legítimamente, Richard, existía en Pelé un deseo por seguir vigente, extendiendo y esparciendo las redes del fútbol hasta donde pudiera llegar.
Sí, más allá de que volara a países para seguir promoviendo el fútbol, y que si le preguntaban en Colombia, oye, Pelé, ¿cómo le va a ir a Colombia en el Mundial? No, Colombia es un favorito, juega muy bien. Venía a México y le decían, oye, Pelé, ¿cómo va a estar México en el Mundial? No, México puede ser sorpresa. Pero, ¿no crees que había en Pelé una alegría por el fútbol, de seguir vigente en el fútbol, que no sé si hemos visto en otros personajes? No sé si lo vimos en Maradona, Cruyff dentro de su muy particular manera de ser, Beckenbauer. No sé si le hemos visto a alguien mantenerse vigente compartiendo la alegría del fútbol como lo hizo Pelé. No, totalmente. Además, creo que Pelé vive el fútbol a lo largo de su vida hasta que el cuerpo no le da más. Aquella etapa en el Cosmos, recordar lo que fue su despedida del New York Cosmos, con las lágrimas que lo hacía Pelé, porque sabía que era ya algo que físicamente no iba a poder resistir seguir jugando al fútbol. Obviamente Pelé, y como bien lo explicaba Sergio, coincide en una época donde no se podía prolongar la vida del jugador, porque el futbolista antes no tenía psicólogos, no tenía nutricionistas, no tenía preparadores físicos. Hoy en día vemos como Zlatan con 40 años sigue jugando, Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, a sus edades siguen vigentes, pero es porque tienen lo que de pronto no tuvieron los futbolistas de la época de Pelé. Sin embargo, Pelé trató de extender ese legado, y después de ese legado que ya había dejado en la cancha, pues trató de extenderlo estando siempre cerca y relacionado al fútbol. Intentó incluso dentro de la política estar cerca del fútbol, trató de llevar el fútbol en la época que no existía tanta cercanía por aquello de las redes sociales, y Pelé en algún momento fue más conocido que el Papa en el mundo entero. Era el nombre más conocido del mundo, el del Rey Pelé, y estamos hablando de la época que no existían redes sociales, estamos hablando de la época que la televisión era en blanco y negro y no llegaba a todos los países del mundo. Pues el nombre de Pelé llegaba a todas partes. Él se empeñó en siempre mantener esa imagen intachable, y por eso es que siempre, no solamente dentro de lo diplomático que podía ser el Rey Pelé, nunca faltó una oportunidad de aceptar una entrevista, nunca rechazó o maltrató a un periodista en alguna conversación, alguna entrevista, por muy incómoda que fuese la pregunta, siempre supo zafarla. Por ejemplo, recuerdo que a Pelé casi siempre se le hacía la misma odiosa comparación, si Maradona era mejor que él o no, y él siempre supo zafarse esas preguntas molestas o a veces hasta malintencionadas, con cierto estilo, la supo regatear como regateaba en la cancha. Pelé creo que vivió de cerca el fútbol incluso cuando ya no estaba en la cancha. Trató de extender siempre esa noble imagen, incluso estando hospitalizado sus últimos días, en compañía de su familia. Él disfrutaba el Mundial de Fútbol, y hasta a través de la cuenta que le manejaban, pues se posteaban imágenes de Pelé disfrutando de la final que ganaba Lionel Messi, incluso las felicitaciones para Messi. Es decir, Pelé nunca se nos terminó de ir del fútbol, y creo que nunca se del fútbol, porque su imagen va a tener que quedar por siempre, porque los grandes como él nunca mueren. Le voy a pedir a cada uno que comparta un pensamiento final. Yo lo voy a decir de esta manera. Yo tuve la posibilidad de estar alrededor de Pelé, entrevistarlo una sola vez, pero fueron en escenarios completamente diferentes, pero dejaron en claro quién y cómo era Pelé. El primero fue durante un mundial en el 2006, en un evento de una marca patrocinadora en la que también estaba Joseph Blatter, ¿no? Y la alegría con la que Pelé llegaba a abrazar a Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, y a todos los ejecutivos de la FIFA que estaban en este evento, dije, bueno, Pelé se la está pasando muy bien, qué barbaridad, ¿no? Pero pues sí, está en un mundial y está con los jerarcas del fútbol. Pero después vino Pelé, fue Pelé a el Estado de México, a un club local chiquito, ni me acuerdo cómo se llama el club de, aparte de más de tenis que otra cosa, a inaugurar un torneo de fútbol, quién sabe cuánto le habrán pagado. Y Pelé asistió a ese evento con la misma alegría y sonrisa y disposición de saludar a todos en un lugar chiquito del Estado de México, que como lo hizo en Berlín con los presidentes de la FIFA. ¿Con qué te quedas tú de Pelé, Barak? Con que nos deja huérfanos de una figura tan trascendental. El lugar común en cualquier área de trabajo, no sé si ustedes coinciden, por lo menos yo trabajando desde los 16 años en 1998 en la redacción de TV Azteca, para ilustrarnos la importancia de que siempre alguien estuviera en la oficina, sin importar la hora ni el día, si era fin de semana, si era, ¿qué pasa si se muere Pelé? Exactamente. ¿No? Ese era el lugar común absoluto es lo más trascendental que puede pasar. Ayer le platiqué eso, exactamente. ¿No? Sí. Y bueno,
fue algo que afortunadamente dilató mucho, ¿no? Dilató mucho, pero siempre estaba ahí. ¿Qué pasa si se muere Pelé? Bueno, murió Pelé, ¿no? Y ahora nos deja sin esa historia lo suficientemente trascendental como para hacernos pensar, mira, ¿no? Necesitamos estar todos en la redacción porque puede pasar algo muy, muy, muy importante. Creo que eso lo engloba todo, ¿no? La trascendencia de su vida, de su obra y de su muerte. Sergio. Coincido con esto que dice Barak y agregaría que una empresa como ESPN está lista, por supuesto, y que ayer de inmediato, previo al obituario, piezas, reacciones, compañeros recordados hace tiempo grabadas como a manera de entrevistas, palabras de con qué se quedaban de Pelé, de cómo lo recordarían. Y por supuesto es eso, una figura histórica que trascendió al fútbol. Para mí es eso, mucho antes de estos tiempos digitales de redes sociales en los que nos ha tocado vivir, uno de los mejores deportistas de la historia, que ya se había hecho sumamente grande antes de fallecer, y por eso ahora estoy seguro que su legado será todavía más grande a partir de este jueves 29 de diciembre que perdió la vida. Murió Pelé, pero su vida y su legado, su obra, su estilo y su sonrisa vivirán para siempre.